Bueno, hoy vamos a hablar de un tema complejo que es la guerra cristera en México. Una de las guerras más cruentas de las que se tiene memoria después de la Revolución Mexicana. Y aquí vamos a tener que abordar otra vez a protagonistas de podcasts anteriores, a personas no muy gratas, como es el caso de Marcial Maciel. Otra vez, ¿no? Otra vez Marcial Maciel, no lo dejamos descansar. Bueno, resulta que Marcial Maciel eh, es él, como lo mencionamos en su podcast, era el cuarto de los 11 hijos de Francisco Maciel y Maura de Gollado Guízar. La madre de Maciel era hermana del general cristero Jesús de Gollado Guízar, que vemos aquí en la imagen, que fue considerado el último combatiente de la guerra cristera, el último cristero, ¿no? Al mando, el último general cristero, ¿no? Eh, entonces ya por ahí vemos como toda una genealogía católica en México que le provocó enfrentamiento al gobierno mexicano desde los tiempos de Plutarco Elías Calles y antes hasta, bueno, el siglo XXI, el pleno siglo XXI, ¿no? Donde a Maciel se le acusa de todo este tipo de cosas en 1997 y se le obliga a dejar la Legión de Cristo que él mismo fundó en 2005, ¿no? Para fallecer en 2008. Bueno, ¿cómo empezó todo este asunto? ¿Cómo empezó todo este asunto, no? Eh, Todo empezó con unas declaraciones del que en ese entonces era el arzobispo de Primado de México, ¿no? Que es este señor que tengo por aquí. Déjenme se los comparto. Este señor, José Mora y del Río. Eh, El 27 de enero de 1926, el diario El Universal publicó declaraciones hechas por el arzobispo de México, José Moray del Río, en una entrevista que le hizo el periodista Ignacio Monroy. De Ignacio Monroy no se tienen fotos, por más que busquen, no se tienen muchas fotos. Ahí, bueno, él hablaba de el repudio generalizado de la Iglesia Católica hacia los artículos constitucionales de 1917 que consideraba que atentaban contra la libertad religiosa, ¿no? Eh, este arzobispo había hecho declaraciones previas a la instauración de la Constitución de 1917. De hecho, estuvo por ahí en el exilio, más o menos desde 1914, ahí en Cuba. Y bueno, pues era ferviente enemigo de esta Constitución de 1917 que ya establecía una separación total entre Iglesia y Estado, ¿no? O sea, si la de 1857 era tajante con respecto a la separación de iglesia y Estado, la de 1917 pues ya lo dejaba mucho más claro, ¿no? Entonces, este señor de Michoacán eh, fue, fue importante, fue clave antes de la guerra cristera. Sus declaraciones sacadas de contexto, o sea, sus declaraciones de 1914 sacadas de contexto en 1926 por este reportero de este famoso periódico, ¿no? Que todavía se dedica ahí a viralizar fake news. Fíjense, ¿no? Lleva ya prácticamente 100 años viralizando fake news, ¿no? El Universal. Ojo, ¿no? Con el Universal Aguas. Tengan cuidado con lo que lean ahí en ese periódico pues, no muy agradable periódico, ¿no? Medio de comunicación. Entonces, este arzobispo fue muy cercano al obispo de Veracruz. En 1926, bueno, se da una serie de declaraciones de este arzobispo por medio de una entrevista que tiene con Ignacio Monroy. Eh, y bueno, lejos de proponer una alternativa pacífica, el mismo Vaticano, fíjense, el mismo Vaticano puso un énfasis muy especial en la manera de proceder que debía tener la Iglesia en México. Dijo, y cito, no podemos esperar mejores tiempos sino por un auxilio particular de Dios misericordioso que todos los días pedimos, suplicantes, y de una concorde disciplina de trabajo para promover en el mismo pueblo la acción católica. Con la acción católica pues se referían a la acción violenta, ¿no? El 4 de febrero de 1926 el arzobispo reitera su rechazo contra la Constitución y la libertad eclesiástica.
Eh, bueno, esto todo lo hizo, bueno, en contra de los artículos 3º, 5º, 27 y 130 de la Constitución, que básicamente eran los que contrariaban el poder eclesiástico, ¿no? Eh, la pues el recordatorio de estos artículos que ya estaban en la Constitución desde el 17 fue lo que después pasaría a llamarse como Ley Calles, en especial una reforma a uno de estos artículos, que es el 130, donde se instauraba que los obispos de la Iglesia Católica pues fueran regulados por el Estado, ¿no? Entonces esto ya. Entonces, la entrevista de Mora y el Río publicada por el Universal colmó la paciencia de Plutarco Elías Calles, que lo vio como un enfrentamiento tal cual. A partir de entonces se conoció como Ley Calles a todo esto y fue enviada a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Eh, Finalmente, aquí, por ejemplo, tenemos cosas interesantes. El episcopado promulgó en 1926, donde se hablaba abiertamente de la persecución religiosa, ¿no? Por órdenes del Papa, el secretario del Vaticano, cardenal Pietro Gasparri. Es decir, el Vaticano tuvo una clara influencia en el estallido de la Guerra Cristera. Envió una circular el 4 de julio del 26 a todos los diplomáticos acreditados ante el Vaticano. El documento repercutió a nivel internacional. Unos apoyaron con la oración, mientras otros exhortaron a no permitir injusticias. Entre ellos hubo incluso arzobispos de Bogotá, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Caracas. A dichos reclamos se unieron los Caballeros de Colón, una organización religiosa del catolicismo que llegó a ser una de las más importantes a nivel mundial en ese tiempo, ¿no? Una de las participaciones más importantes fue la de Charles Evan Hughes, exsecretario de los Estados Unidos, quien sostuvo una entrevista con Pío XI, que en ese momento era el Papa, sobre el Congreso Eucarístico, el cual tendría lugar en Chicago, Illinois. Fíjense cómo todo se conecta. ¿De dónde es el Papa elegido? El último, León XIV, Chicago, Illinois. Bueno, el tema más relevante obviamente fue la crisis religiosa por la que atravesaba México. A raíz de las expulsiones de sacerdotes de varios países comenzó una intensa propaganda, ¿no? Entre los más notables de hacer declaraciones estuvo el embajador de los Estados Unidos, James Rowell Sheffield, seguido por los de Italia y Francia, aunque solo podían facilidades para repatriar a sus connacionales que se veían en peligro pues, ante un conflicto aquí entre iglesia y Estado, ¿no? El embajador de Estados Unidos pidió tratar con respeto a sus compatriotas porque solo cumplían con la labor que Dios les había encomendado, ¿no? Fue importante la participación de los agentes del gobierno mexicano a la hora de comunicar los pasos dados por la Iglesia en materia diplomática, pues los espías interceptaron y brindaron toda la información necesaria para descifrar el proyecto de derrocamiento del Estado mexicano, el cual fue visto como una suerte de cruzada internacional a favor del fascismo, que incluía una serie de estrategias concretas. Justamente de esto previno al gobierno de Calles. Es decir, había un proyecto político desde el Vaticano que incitaba al clero a derrocar al Estado mexicano, al gobierno que estaba en ese momento en el Estado mexicano, el gobierno de Calles, pues, para obtener la nulificación de la... Y querían nulificar, querían derogar la Constitución de 1917. Fíjense hasta qué extremo se iba, ¿no? En fin, dice siempre el clero católico ha esgrimido con armas poderosas para preparar el terreno donde ha de desarrollar sus planes políticos, ¿no? Bueno, bueno, hubo también el obispo de Tabasco, Pascual Díaz, con el procurador Romeo Ortega. Hubo un montón de personajes clericales involucrados en todo esto, ¿no? Uno de ellos fue el cardenal Boschi y las declaraciones del Papa en United Press. Los sucesos de los últimos 50 años en México demuestran la existencia de un proceso destructor y retrógrada del que el catolicismo tiene la gloria de poder afirmar que ha sido la más frecuente y favorita víctima, ¿no? Entonces se empezó a victimizar a la Iglesia Católica. El 17 de julio del 26, el Papa Pío XI exhortó a todo el orbe católico a orar en favor de México para exponerle ante los ojos del mundo y hacer creer que el país estaba en manos del tirano al que solo le interesaba destruir la fe católica. Plutarco Elías Calles, pues. El decreto conocido como Ley Calles entró en vigor el 31 de julio de 1926, que demandaba la clausura de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros. ¿Por qué? Pues porque se estaban metiendo los sacerdotes, en especial los de Estados Unidos, dentro de todo este lío, ¿no? Se limitaba además el número de sacerdotes a uno por cada 6,000 habitantes. Bueno, ciertas regulaciones desde la Secretaría de Gobernación que básicamente serían lo que el pretexto para estallar la guerra cristiana, ¿no? El causus belli, ¿no? Que le dicen.
En fin, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Entonces ya, aquí había una pugna seria entre la Secretaría de Gobernación, el Estado mexicano, Plutarco Elías Calles, no solo contra la Iglesia Católica en México, contra el arzobispo mexicano, contra prácticamente todos los obispos mexicanos y contra el Vaticano directamente, ¿no? Desde donde se estaba fraguando pues un tipo de revolución católica, ¿no? Algo rarísimo, ¿no? O difícil de creer en estos tiempos, ¿no? Bueno, entonces ya vimos, ¿no? El papel de los norteamericanos, el papel del Vaticano, y ahí pues te explica por qué el Vaticano no tuvo relaciones con México hasta 1995 eh, entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, Ponce de León, ¿no? Que ya restablecen las relaciones, ¿no? Junto con Norberto Rivera, que era arzobispo primado de México, y Maciel, que como ya vimos este, tenía una ascendencia de generales cristeros como Jesús de Gollado Guízar. Y bueno, todo eso también no hemos mencionado un personaje importantísimo en todo esto, ¿no? Que es el obispo de Veracruz, ¿no? Por acá lo tenemos. ¿Dónde está? Guízar Valencia, ¿no? Que aquí pueden. Este es un artículo un poquito largo, se los dejo ahí en la descripción. Pero bueno, Guízar Valencia. ¿Dónde lo tengo? Por acá. Aquí está. Guízar y Valencia fue el primer obispo mexicano. Y fíjense, él, como fue uno de los principales defensores de la guerra cristera, se le canonizó. Fue obispo de Veracruz desde el 19 hasta el 38, año en que ya falleció. Y bueno, se enfrentó a la persecución religiosa por su papel en la guerra cristera. Digo, pues era obvio, ¿no? O sea, tampoco. Entonces lo hace mártir la Iglesia Católica y lo canonizan, me parece que por ahí de 2000 y algo, en los sexenios de la Acción Nacional, ¿no? De hecho, el Partido Acción Nacional bien podría llamarse o haberse llamado Partido Acción Católica, ¿no? A lo mejor el Vaticano hubiera estado más orgulloso de ese nombre, ¿no? Partido Acción Católica. Pero bueno, quisieron ser más discretos y en lugar de católica le pusieron nacional, ¿no? Porque para ellos la nación es la fe católica. Entonces, este obispo de Veracruz tuvo un papel relevante en la conformación de los ejércitos cristeros, sobre todo de esa región de Veracruz. Aquí hay varias fotos. Toda vez que también tuvo cercanía con este periodista que mencionamos anteriormente del periódico El Universal, ¿no? Rafael Guízar y Valencia fue, como les comento, canonizado, y él había nacido también en Michoacán. Fíjense, tanto el arzobispo de ese momento como el obispo de Veracruz habían nacido en Michoacán. Y es curioso porque en Michoacán es donde pues también uno de los lugares clave en la guerra cristera, y además es forma parte de la región del Bajío, que ha sido importantísima a nivel histórico en México, porque ahí también se desarrollan los primeros movimientos independentistas, que ya todo el mundo sabe, ¿no? Miguel Hidalgo, etcétera. Bueno, Miguel Hidalgo en Guanajuato, ¿no? Pero en la región del Bajío en general ha sido muy importantísimo en el desarrollo histórico de México, ¿no? Rafael Guízar y Valencia, pues es michoacano también, y pues su papel en la guerra cristera es relevante, ¿no? Por ejemplo, él estando en Cuba en agosto de 1919, estaba pues básicamente exiliado, y fue condecorado como obispo de Veracruz por el Papa Benedicto XV. El 30 de noviembre de ese mismo año, desde ahí en Cuba todavía, posterior a eso tomó posesión de su diócesis el 9 de enero de 1920, ya en Jalapa, en Veracruz. Durante su episcopado realizó varias misiones a prácticamente todas las parroquias de esa parte, de esa región, y por causa de estas leyes fue perseguido y desterrado ya durante la Guerra Cristera. Ya siendo obispo particularmente durante el conflicto de 1926 a 1929,
pues fue parte de todo esto, ¿no? Y además, pues se le considera, como les digo, un santo en la Iglesia Católica. Se canonizó el domingo 15 de octubre de 2006 en Ciudad del Vaticano por el Papa Benedicto XVI. El beato Rafael Guízar y Valencia, quien ha sido el primer obispo mexicano en ser declarado santo, ¿no? El sumo pontífice Benedicto XVI encabezó el rito mediante el cual se declaró nuevo santo al quinto obispo del estado de Veracruz, ¿no? Rafael Guízar junto a otros beatos fueron elevados al honor de los altares, ¿no? que otros cristeros, pues. El milagro por el cual fue canonizado Rafael Guízar ocurrió en el año 2002, después de que a la señora Valentina Santiago se le detectó a través de un ultrasonido una malformación de su embarazo. Al conocer la noticia, la mujer pidió la intervención del santo mexicano. Fíjense, qué curioso, ¿no? 2 meses después, el niño Rafael de Jesús nació sano y sin ninguna complicación. Ese milagrito se le adjudicó, ¿no?, a este señor. O sea, el Vaticano no dice directamente, pues lo canonizamos porque fue uno de los principales cristeros en contra del gobierno mexicano de ese entonces. No, pues le adjudican milagros, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Todo esto ya en la actualidad, en 2006. 2 años después fallecería, pues, Maciel, acusado de crímenes de abuso infantil y todas estas tipo de crímenes que no podemos mencionar mucho en el canal para que no nos metan ahí un castigo. Y entonces ahí tenemos a los protagonistas, ¿no?, de todo esto, ¿no? En fin, vamos nada más a acabar con esta parte. Les dejo aquí en la descripción este artículo, el beato Rafael Guízar y Valencia, Colisiones de la religión y la política en Veracruz, de Félix Baez Jorge, que aquí habla mucho más a fondo del papel del obispo de Veracruz. Y vamos a acabar con... Los Caballeros de Colón forman parte de una organización religiosa del catolicismo fundada desde el siglo XIX por el sacerdote Michael J. McGivney en los Estados Unidos. Sus principios aún todavía son caridad, unidad, fraternidad y patriotismo, ¿no? Todos los que... Bueno, el patriotismo está extraño, pero la caridad, la unidad y la fraternidad son típicos, ¿no?, en las órdenes católicas. Dicha agrupación llegó a ser una de las más importantes a nivel mundial porque está estrechamente relacionada con el Papa y con todos los vínculos de ayuda al prójimo, supuestamente. Bueno, como feroces defensores de los valores más tradicionales de la religión y dado el enorme nivel de influencia que ejercían en la esfera política y económica, los Caballeros de Colón se sentían como en el deber de salvaguardar los intereses de todos los católicos en América, es decir, la doctrina Monroe, América para los americanos, ¿no? No queremos injerencias ideológicas de ningún otro tipo, ¿no? Así, ante los sucesos que vio el pueblo mexicano, no tardaron en ponerse en contacto con los principales dirigentes del movimiento cristero. Los más notables fueron la mayoría de los obispos, el arzobispo de México y de otras partes del mundo. La Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos y la Unión de Damas Católicas, que pedían que se impugnaran los derechos constitucionales del gobierno de Calles. Para presionar al gobierno mexicano, el clero aceptó la ayuda de los Caballeros de Colón, quienes empezaron una campaña desde Estados Unidos. Y aquí viene la parte interesante. En su convención anual en la ciudad de Filadelfia en agosto del 26 se habló de una ofensiva gubernamental en México contra la iglesia influenciada por la Unión Soviética. Ahí está el detalle, ¿no? Es parte ya digamos como de un antecedente de la Guerra Fría, ¿no? Nación a la que se le atribuían casi toda la responsabilidad de la crisis. Los ánimos se encendieron desde los Estados Unidos mediante una intensa campaña en contra de las autoridades federales. Avisamos a nuestros compatriotas americanos que ellos no pueden tolerar a sus mismas puertas con impunidad la rusianización de México, ¿no? La filosofía soviet domina los poderes militares de México. La familia para ellos es un mito y el matrimonio una degradación, así dijeron. Bueno, los argumentos de la orden estaban fundados sobre todo en un profundo anticomunismo que ayudaba a entorpecer las negociaciones en vez de fomentarlas. Aquí, ¿no? Estamos frente a un conflicto de intereses en el que de un lado esta agrupación se pronunciaba por solucionar el conflicto, pero por el otro lo avivaba con declaraciones falaces y radicales, convocando acciones contra el gobierno, incluso contra organizaciones como la American Federation of Labor. El comunismo en principio, precepto y práctica está a la orden del día y todo este sistema de México ha sido creado bajo auspicios americanos, respaldado por la autoridad ejecutiva americana, la cual
mientras se niega a reconocer a Lenin y Trotsky, acepta a Calles y Obregón, quienes son entusiastas sostenedores del concepto bolchevique de gobierno. Entonces están enojados porque porque Estados Unidos hasta cierto punto pues había permitido que un gobierno revolucionario se hiciera con el poder en México, ¿no? Que era el grupo sonorense, ¿no? El de Calles y Obregón. En realidad Estados Unidos estaba mucho más cómodo con que gobernaran tipos como Obregón y Calles a que hubieran gobernado tipos mucho más radicales, ¿no? El gobierno estaba al tanto de dichas declaraciones y aunque reconocía el gran poder ejercido por esta organización internacional, se mostró firme ante los embates de la orden. Entre todo esto, el Estado mexicano se encargó de repeler buena parte de la propaganda constituida por artículos periodísticos pagados, panfletos y revistas con notas incendiarias y alarmistas sobre la situación en México, fake news. Una de estas publicaciones, Columbia, era de la Orden de los Caballeros de Colón, sobre la que fue alertado previamente el mismo Calles. Posteriormente, un grupo de dirigentes de los caballeros pidió audiencia en Roma al Papa Pío XI para tratar el asunto en México. Dice, los vigilantes anónimos del gobierno en acción. Algunas de las misiones encomendadas a los agentes de gobierno eran infiltrarse entre los seguidores del movimiento y averiguar qué medidas tomarían para tener ventaja sobre ellos. Es decir, estaban obligados a saber los lugares de las reuniones, quienes las integraban, si todos los sacerdotes seguían al pie de la letra lo estipulado por la Constitución. Conocer los nombres e identificar a los líderes de cada localidad. Es decir, el gobierno de Calles pues, quería tener como un tipo de regulación mucho más fuerte sobre la iglesia, ¿no? Entonces, vámonos por acá. El espionaje sobre el clero solo era una parte estratégica de la inteligencia gubernamental. De ello derivó el involucramiento de ciudadanos mexicanos y extranjeros. La Orden de los Caballeros de Colón tuvo que ver durante este proceso, ya que las diversas acciones que emprendieron para golpear al gobierno implicaban la participación de algunas personas de las que después se siguió muy de cerca. Por ejemplo, el caso notable ocurrió en la frontera norte del país, ¿no? Donde en la frontera norte, desde Laredo, Tamaulipas, se mencionó lo siguiente. El grupo Caballeros de Colón, residentes en Laredo, Texas, han seguido haciendo su propaganda proclerical y uno de los principales, que es lo que el señor Dr. Francisco R. Canseco, director principal intelectual y quien apoya y trabaja por la recolección de $1,000,000 para ampliar dichos trabajos, ejerce su profesión en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿no? Es decir, desde Texas se estaba alentando a los cristeros también, ¿no? La participación de los caballeros de Colón abarcó la introducción del armamento de contrabando a nuestro país. Esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, sabemos de dónde vienen las armas normalmente en los conflictos mexicanos, pues de Estados Unidos, ¿no? Las armas ingresan como si se tratara de cargamentos de tabaco o licor. Eran los años de prohibición en Estados Unidos, ¿no? Eran justamente los años de la prohibición, que recordemos, la prohibición acaba en el 33, el año que el austríaco sube al poder ahí en el Imperio Alemán. Y curiosamente, pues en estos tiempos pues, la prohibición se da porque los grupos católicos en el gobierno norteamericano tenían bastante relevancia, ¿no? No católicos como tal, cristianos en general, ¿no? Porque el catolicismo en Estados Unidos siempre ha estado relegado a un plano muy específico. Las fotografías reproducidas son de agentes secretos de Estados Unidos infiltrados en el movimiento cristero. Son credenciales de Description of Operative con los nombres de los agentes, que son estos, ¿no? Estos que vemos acá, ¿no? ¿Ya vieron? Son agentes norteamericanos ahí entre los cristeros, ¿no? Entonces, miren, todo esto, Rudolf Wagner, varios, ¿no? Al interior del país las actividades de los agentes fue muy intensa. El grado de sofisticación para vigilar a sospechosos de rebeldía llegó a localización detallada de gente que se presumía participaba con los cristeros y se conocían sus movimientos y los lugares que frecuentaban, sobre todo en las regiones donde el conflicto cobró mayor relevancia, el Bajío, ¿no? Entonces también hubo una persecución pues francamente fuerte en contra de cualquier sospechoso de estar inmiscuido con los cristeros, ¿no? Eso también es relevante. En fin, este artículo se los voy a dejar ahí en la descripción. Es de... Déjenme ver, aquí tengo el nombre. María Heréndira Vázquez Arriaga y se llama El espionaje durante la Guerra Cristera, ¿no? Bueno.
Entonces, finalmente, con este Emilio Portes Gil, la guerra cristera termina. Y pues ya, el país vive una relativa paz, al menos en el sentido eclesiástico. Y pues ya, ahí termina este asunto de la guerra cristera, ¿no? Empieza con Calles y no podía terminar con Calles, tenía que terminar con alguien que no fuera Calles, porque con Calles ya era una cosa personal, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo algunos artículos más interesantes, como supuestas declaraciones periodísticas del arzobispo de México que fueron utilizadas por el gobierno de Calles para iniciar la represión. Eh, es decir, ambos bandos pusieron de su parte para llevar a un conflicto que realmente fue innecesario, que realmente tampoco tenía por qué estallar, ¿no? Lo mencionamos, ¿no? Las declaraciones del Universal, el Universal fue el nexo que dinamitó todo entre el gobierno mexicano y el obispado mexicano. Y pues tenemos un caso de fake news del siglo XX. Tenemos también pues la injerencia norteamericana y vaticana en la política nacional mexicana. Y tenemos también el estallido de una guerra con armas, como no, norteamericanas, ¿no? Los cristeros de algún lado tenían que sacar las armas y entraron por la frontera norte, ¿no? De acuerdo con María Heréndira Vázquez Arriaga. Entonces, bueno, pues aquí la dejamos. Tal vez hagamos una segunda parte de la guerra cristera, pero para que vean, ¿no? Cómo estos grupos de poder y con este símbolo, digo, sin faltarle al respeto a las personas que tengan esta fe en la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe ha sido un símbolo que constantemente se ha usado de manera política, la sacralización del culto guadalupano, ¿no? Y digamos que comenzó con, desde el siglo XIX, tuvo una fuerte importancia durante la Guerra Cristera como símbolo católico y pues muchos años después se logra su canonización, bueno, la canonización de Juan Diego ante el supuesto milagro, junto con, bueno, que incluye a la Virgen de Guadalupe en 2005. Y bueno, pues el ascenso del Partido Acción Católica, digo, Partido Acción Nacional, al poder en México. Ya lo hemos explicado en otros podcasts, ¿no? Bueno, síganos para más contenido, estuvo un poquito denso, pero era importante ver desde este lado la guerra cristera. Suscríbanse y seguimos por acá. Hasta luego.